Hypothalamus Artificial Intelligence, HAI. Transformación digital impulsada por algoritmos autónomos e inteligentes en tiempo real. Presenta sus soluciones basadas en Decision Making Artificial Intelligence para optimización de la gestión de horarios en puertos y aeropuertos. HAI cuenta con el apoyo de sus aliados tecnológicos, General Algebraic Modeling System, GAMS, e IBM, productor de CPLAX Optimization Studio. Ambos productos están incorporados en las soluciones de inteligencia artificial de HAI. Gestión optimizada de terminales en la industria aeroportuaria. Los principales problemas en la planificación aeroportuaria son planificación de la capacidad, asignación y programación de aeronaves en espera en tierra, y diseño del sistema de puertas de salida, programación de actividades, asignación de puertas de salida, reclamaciones de equipaje y programación de pistas de aterrizaje y despegue. The main problems in airport planification are capacity planning, ground holding, allocation and scheduling of aircraft in land waiting, and design the exit gate system. Scheduling of activities, allocation of exit gates, baggage claims, and programming landing and takeoff tracks. Los principales problemas en la gestión optimizada de terminales son planificación estratégica, dimensionar recursos y evaluar el diseño. Planificación táctica, comprobar viabilidad y preasignar recursos. Programación. Horario final. Control. Ejecutar, actualiza. Reprogramar y ver cuellos de botella. The main problems in optimized terminal management are strategic planning, size resources, and evaluate design. Tactical planning, check feasibility, and pre-assign resources. Scheduling, final schedule. Control, execute, update, reschedule, and see bottlenecks. Sujeción del suelo. Asignación y programación de aeronaves en tierra. Para cada vuelo programado para llegar durante un periodo predeterminado se mantiene su puerta de llegada preasignada, para garantizar que pueda aterrizar sin demora. La solución es responsable de la asignación y programación de bodegas interiores durante un periodo de planificación de horas a días. El problema puede resolverse para una red de aeropuertos, optimizando así la operación conjunta en una región geográfica. De esta forma se minimiza la latencia total, en tierra y vuelo, y se minimiza el coste de espera durante el vuelo. Asignación de puertas de salida. El problema de la asignación de vuelos a las puertas se resuelve con metodologías de optimización. El objetivo es minimizar las distancias que deben recorrer los pasajeros dentro de la terminal, respetando las normas /diagonal acuerdos entre las compañías aéreas y las autoridades aeroportuarias, y las posibilidades de asignación de puertas de embarque a diferentes tipos de aeronaves. Programación de pistas de aterrizaje y despegue. Una solución analítica puede considerar más aeronaves que un controlador de tráfico aéreo y, por lo tanto, puede ayudar al controlador de tráfico aéreo a recomendar programas de asignación de pistas que anticipen problemas futuros. El aeropuerto de Schiphol utiliza la programación matemática para el diseño de la red de transporte entre terminales. Para evitar la congestión del tráfico, se desarrolló un sistema de transporte subterráneo, con vehículos guiados automáticamente, AGV, alrededor del aeropuerto de Schiphol. Es único en su escala, incorporando tubos de 25 kilómetros que conectan 20 terminales, con 400 AGV, para transportar 3.5 millones de toneladas de carga. Para programar esta operación se utilizaron soluciones de optimización matemática, que incluyen ubicación de AGV entre terminales, programación de terminales y control de tráfico. Paris Airports carries out the planning and programming of the list of ground personnel using the Maxime system based on artificial intelligence. Maxime program, approximately 1,000 employees in the two airports of Paris. The system is composed of rostering, IATA season, weekly scheduling, daily task allocation, D-Day allocation and reporting.
The rostering module generates legal rosters in less than 1 minute. Staff productivity was increased by 30 to 75%. The list module was used as a simulation tool to negotiate new labor regulations with unions. Paris Airports optimizes allocation of airport gates, stands, belts and other resources using SIGA, a decision support system based on operations research. SIGA is composed of scheduling of resources, the day before operation, and real-time allocation during day of operations. The system uses optimization for automatic scheduling, and a log visualization technology for interactive Gantt charts. Benefits of SIGA. Operators manage a 10% growth in traffic, in each terminal, with the same quality of service, and ensures fair gates allocation to all airlines. HACTL, the resource management of Hong Kong Airport Air Cargo Terminal is based on RMS, an online advanced scheduling system, to cater for the changes in flight schedule, and resources availability. RMS creates schedules for allocating resources such as personnel, docking bays and transport equipment. Constraints include flight arrival and departure times, shipment sizes and destinations, and safety and transportation regulations. The benefits are: airplanes are loaded or unloaded rapidly, and the system cuts waste in time and storage. Planificación del sector aeronáutico. Dada la complejidad de las operaciones aéreas y la necesidad de garantizar la seguridad y comodidad de los pasajeros, la planificación del sector aeronáutico es determinante para la calidad de vida de las personas. Dos modelos matemáticos se utilizan en Estados Unidos para controlar el sector aeronáutico en su conjunto. Optimización global de llegadas y salidas. Planificación sectorial. Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos de América, FAA. La FAA tiene una responsabilidad significativa en el manejo de los volúmenes de llegada y salida de vuelos desde todos los aeropuertos de EG. A veces, los aeropuertos se ven obligados a reducir su capacidad de llegada, y sufren congestión cuando no pueden satisfacer la demanda impuesta por los aviones que llegan. En estos casos, la FAA utiliza el Programa de Mejora de Retrasos en Tierra, Ground Delay Program Enhancement, GDPE, para retrasar los vuelos antes de que salgan de sus aeropuertos de origen, manteniendo el tráfico a un nivel aceptable para el aeropuerto afectado. Resolver este problema requirió la experiencia de la programación matemática para modelar numerosos vuelos y llegadas, a través del complejo sistema. El modelo matemático ubica las cuotas de llegada a las aeronaves y aeropuertos, durante los periodos en los que la demanda supera la capacidad. Los responsables de la toma de decisiones, en la FAA y en las aerolíneas, utilizaron el GDPE para mantener la congestión en un nivel aceptable alertando a las aeronaves antes de que despeguen. El GDPE redujo significativamente los retrasos, mejoró el cumplimiento del flujo de tráfico aéreo, los horarios, la calidad de la información y la previsibilidad. De enero de 1998 a enero de 2000, se evitaron casi 90.000 horas de retrasos debido al GDPE, lo que supuso un ahorro de más de $150 millones para el sector de las líneas aéreas. El caso de la USCAP es un ejemplo de trabajo cooperativo para resolver un problema sectorial. US. Commercial Aviation Partnership, USCAP. Después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, la seguridad de los aeropuertos en Estados Unidos aumentó drásticamente. Sin embargo, la alta seguridad significaba un costo muy alto para la industria aérea y para la comodidad y eficiencia de servir al público viajero. Si bien no se discute la necesidad de aumentar la seguridad, la industria de la aviación civil desea garantizar que las nuevas medidas de seguridad se apliquen con la máxima eficacia, sin causar gastos indebidos ni perturbaciones. Los profesionales de ingeniería industrial y de la investigación de operaciones de Boeing y la Administración de Seguridad en el Transporte, Transportation Security Administration, TSA, desarrollaron una suite conocida como la SCAPS Economic Tool, que emplea simulación probabilística, teoría de colas y programación lineal y no lineal. Los modelos analizan un horizonte de más de 20 años, y las relaciones operacionales y económicas de los elementos clave del sistema de aviación comercial de América del Norte.
Estos modelos ayudaron a definir y predecir los impactos operacionales y económicos de las opciones de seguridad. En particular, la herramienta ayuda a los responsables de la toma de decisiones a estimar la eficiencia de la seguridad, revisar el rendimiento del servicio al cliente y evaluar los impactos económicos y comerciales de las diferentes políticas, estrategias y alternativas operativas. Los valores de costo y beneficio se calculan para la TSA, así como para aerolíneas, aeropuertos, hoteles y servicios relacionados. Por ejemplo, la TSA decidió incluir a todos los trabajadores del sector en el proceso de verificación de pasajeros, y tomó otras decisiones tecnológicas y comerciales, que esperan reducir el número total de verificaciones en un 7%. La TSA también espera hacer un mejor trabajo al priorizar ciertas acciones de verificación para optimizar las inversiones totales, lo que resulta en un ahorro estimado de 2,5 a 3 billones de dólares para las aerolíneas. También se cree que las decisiones regulatorias derivadas del modelo económico han impedido una reducción del 5% en el tráfico aéreo durante 3 años, lo que habría resultado de la acción del Congreso de los Estados Unidos, si no hubiera tenido suficiente información sobre el uso de personal humano para las labores de verificación de pasajeros. Un contrato bilateral puede imponer restricciones operacionales, reglas del negocio, que se deben respetar. Por ejemplo, productos que pueden ser pedidos a una finca o grupos de fincas. Prioridad en el pedido semanal de fruta por finca. Asociación y agrupación de productos en el pedido a las fincas. Fincas vetadas por clientes. Calidades vetadas por clientes. Cantidad mínima de palets a pedir a una finca por día. Productos entregados por fincas certificadas por Fairtrade. Pedidos en días festivos a fincas. Despacho de pedidos en un determinado medio de transporte, y relaciones entre cantidades despachadas en diferentes periodos, o grupo de periodos, o entre calidades. Aeronautical sector planning. Given the complexity of air operations, and the need to ensure the safety and comfort of passengers, the planning of the aeronautical sector is decisive for the quality of life of people. Federal Aviation Administration of the United States of America, FAA. The FAA has a significant responsibility for handling the arrival and departure volumes of flights from all U.S. airports. Sometimes airports are forced to reduce their arrival capacity, and suffer congestion when they cannot keep up with the demand imposed by arriving planes. In these cases, the FAA uses the Ground Delay Program Enhancement, GDPE, to delay flights before they depart from their home airports, keeping traffic at a level acceptable to the affected airport. Solving this problem required the expertise of mathematical programming to model numerous flights and arrivals through the complex system. The mathematical model places arrival quotas at aircraft and airports during periods where demand exceeds capacity. Decision makers, at the FAA and airlines, use the GDPE to keep congestion at an acceptable level by alerting aircraft before their departure. The GDPE significantly reduced delays, improved air traffic flow compliance with schedules, and the quality of information and its predictability. From January 1998 to January 2000, nearly 90,000 hours of delays were avoided due to GDPE, resulting in savings of more than $150 million for the airline industry. After the attacks of September 11, 2001, airport security increased dramatically. However, high security meant a very high cost for the airline industry, and for the comfort and efficiency of serving the traveling public. While the need to increase safety was not in dispute, the civil aviation industry wanted to ensure that new safety measures were implemented with maximum effectiveness, without causing undue expense and disruption. Industrial engineering and operations research professionals from Boeing and the Transportation Security Administration, TSA, developed a suite known as USCAP's economic tool, that employs probabilistic simulation, queuing theory, and linear and nonlinear programming. The models analyzed, over a horizon of more than 20 years, the macro order of magnitude and the operational and economic relationships of the key elements in the North American commercial aviation system. These models help define and predict the operational and economic impacts of aviation safety options for all of North America. In particular,
The tool helps decision makers estimate safety efficiency, review customer service performance, and assess the economic and business impacts of different policies, strategies, and operational alternatives. Cost and benefit values are calculated for the TSA, as well as for airlines, airports, hotels, and related services. For example, TSA decided to include all workers in the sector in the passenger verification process, and made other technological and business decisions, which hope to reduce the total number of verifications by 7%. The TSA also hopes to do a better job of prioritizing certain verification actions to optimize total investments, resulting in an estimated $2.5 to $3 trillion in savings for airlines. It is also believed that regulatory decisions resulting from the economic model have prevented a 5% reduction in air traffic for 3 years, which would have resulted from action by the United States Congress, if it did not have sufficient information on the use of CST human personnel for passenger verification work. Industria portuaria. Gestión optimizada de terminales. Los megabuques portacontenedores surgieron como una manera efectiva de transportar gran cantidad de mercancías. Hoy se cuestiona su impacto en las operaciones logísticas, el medio ambiente, los riesgos en los puertos y vías marítimas, y la calidad de vida en el entorno de los puertos. Con capacidades mayores a 24.000 TEUs, generan gran volumen de operaciones concentradas en horas pico, que ejercen presión en las terminales y en el transporte terrestre. La solución al problema se basa en la reserva previa, o la asignación de ventanas de tiempo, para la entrega / recepción de contenedores. En el caso de un portacontenedor de 3.000 TEUs el impacto se estima en 6.000 TEU en el interior del puerto, 1.800 camiones en movimiento, 40 vagones de tren, y 2 barcos en vía fluviales. El problema de la congestión de camiones, aviones y barcos tiene su origen en el horario establecido para la llegada y salida de los vehículos, lo que genera picos de operaciones en las terminales, uno de cuyos impactos es el aumento de los servicios de transporte, lo que puede generar congestión en las cercanías de la terminal. Para atacar el problema se deben considerar simultáneamente 2 problemas de optimización. Llamadas a los aviones y barcos, citas en el aeropuerto y en el puerto, y citas de camiones en la puerta de embarque. La modelización matemática tiene diferentes niveles jerárquicos en el espacio-tiempo, abarcando desde el largo hasta el corto plazo, y desde un puerto hasta sistemas de puertos y o terminales aglutinados. La optimización de las escalas aeroportuarias o portuarias, horas de llegada al aeropuerto, en inglés Port Call Optimization, PCO, tiene como objetivo reducir las emisiones del transporte, mejorar la previsibilidad, disminuir las congestiones en los puertos y aeropuertos, y mitigar los riesgos operacionales, optimizando los tiempos de arribo de los buques y aviones a los puertos y aeropuertos. La optimización de las escalas aeroportuarias o portuarias, horas de llegada al aeropuerto o al puerto, en inglés Port Call Optimization, PCO, tiene como objetivo reducir las emisiones del transporte, mejorar la previsibilidad, disminuir las congestiones en los puertos y aeropuertos, y mitigar los riesgos operacionales, optimizando los tiempos de arribo de los buques y aviones a los puertos y aeropuertos. El problema de la congestión de camiones tiene su origen en el horario establecido para la llegada de los buques a los puertos, lo que genera picos de operaciones en el puerto o en las terminales, uno de cuyos impactos es el aumento de los servicios de transporte, lo que puede generar congestión en las cercanías del puerto. Para atacar el problema se deben considerar simultáneamente 2 problemas de optimización. Llamadas portuarias, citas de los barcos en el puerto, y citas de camiones en la puerta del puerto. El problema de la congestión de camiones tiene su origen en el horario establecido para la llegada de los buques a los puertos, lo que genera picos de operaciones en el puerto o en las terminales, uno de cuyos impactos es el aumento de los servicios de transporte, lo que puede generar congestión en las cercanías del puerto. Para atacar el problema se deben considerar simultáneamente 2 problemas de optimización. Llamadas portuarias, citas de los barcos en el puerto, y citas de camiones en la puerta de embarque. La optimización de las escalas portuarias, horas de llegada al puerto,
en inglés Port Call Optimization, PCO, tiene como objetivo reducir las emisiones del transporte marítimo, mejorar la previsibilidad, disminuir las congestiones en los puertos y mitigar los riesgos operacionales, optimizando los tiempos de arribo de los buques a los puertos. A pesar de ser una de las principales causas de las congestiones en el transporte vehicular, no es un objetivo directo del PCO mitigar este problema. Sin embargo, es claro que el impacto en el transporte vehicular de más de un portacontenedor en el puerto se suma, y aumenta de manera exponencial el problema de congestión, con la cantidad de barcos. Al optimizar el momento en que los aviones y barcos arriban a su destino, racionalizando el uso de los recursos, disminuyendo el consumo de combustible y disminuyendo la congestión en el puerto y fuera de él. La optimización de las escalas se traduce en un ahorro de costes para todas las partes interesadas. Debido a que es un proceso continuo, los retrasos causan efectos de reacción en cadena que afecta a toda la comunidad portuaria. El cambio en la hora de llegada de un solo vehículo puede cambiar toda la planificación. PCO permite programar los buques que se aproximan de forma que se maximice la carga y la eficiencia del puerto. Los barcos pueden vigilar la congestión en el puerto de destino y ajustar su velocidad para llegar justo a tiempo. Los buques pasan menos tiempo en las colas y en el puerto, quemando menos combustible, lo que reduce las emisiones, mejorando la calidad del aire. Si se ha de optimizar este proceso, debe ser realizado regionalmente, ajustando las franjas de horarios o ventanas de tiempo, programadas, de acuerdo con las operaciones en los puertos, y con la generación de cuellos de botella en todos los recursos que se requieren, incluyendo el sistema de transporte de la región. La optimización debe considerar que la eficiencia de un motor no se da al máximo de su potencia. Las RPM de mínimo costo unitario están cerca de su máxima capacidad, en la gráfica el 80%. A partir de dicho punto, en la medida que las RPM disminuyen o aumentan, aumenta el consumo de combustible por RPM. Estas curvas cambian dependiendo del peso del barco y de la velocidad del viento. La optimización de horarios de arribo al puerto es un problema matemático no lineal, que debe tener en cuenta la velocidad de desplazamiento de los buques, ya que está directamente relacionada con el consumo de energía y las emisiones ambientales. Este proceso determina el escenario de lo que ocurrirá en el puerto. Drayage Problem, o el problema de acarreo de containers. Es una de las problemáticas que genera la interacción entre el puerto y la región, ya que en muchos casos, su impacto es congestión del tráfico en la región y la posible congestión en los puertos. Por lo general, el exceso de estadía o demora y la detención se encuentran juntos en la logística portuaria. Son dos cosas diferentes, pero están estrechamente vinculadas. Demora, el tiempo que los contenedores llenos pasan dentro de la terminal. Esto se mide desde el momento en que se descargan del barco u otro modo de transporte, hasta que se recogen en el puerto. Detención, el tiempo que los contenedores pasan fuera de la terminal. Se mide entre recogerlos en el puerto cuando están llenos y devolverlos al puerto o a un depósito cuando están vacíos. El tiempo libre, free time, es el periodo que un transportista da a sus clientes para actividades de demora y o detención, sin cargo. Dos aspectos de este problema afectan las citas en el puerto y en las terminales de los camiones. El tiempo libre. Si el tiempo libre fuese infinito, los camiones podrían llegar al puerto en cualquier momento, en la medida que este tiempo se ajusta a la duración del servicio. Los camiones no tienen libertad para mover el momento en que deben regresar, por razones contractuales. Las penalizaciones. Si las penalizaciones son cero, no importa la hora de llegada al puerto, en la medida que crecen, el camión tenderá a no exceder al tiempo libre, por razones económicas. Drayage Problem, o el problema de acarreo de containers. Es una de las problemáticas que genera la interacción entre el puerto y la región, ya que en muchos casos, su impacto es congestión del tráfico en la región y la posible congestión en los puertos. El acarreo es el transporte de carga en distancias cortas de 50 millas o menos. A menudo van desde un puerto oceánico hasta el primer destino interior, que podría ser un patio ferroviario, un almacén u otra parada antes de su próximo destino.
hace que el transporte intermodal sea más eficiente, permitiendo la transferencia fluida de mercancías al consumidor final. También es posible que escuche que el acarreo se conoce como la primera milla. El problema de la distribución y o recolección de contenedores ISO, 20 y 40 pies, es una variante de los problemas de enrutamiento de vehículos con backhauls multiparada, VRPV, en los que un camión visita múltiples nodos hasta regresar a la terminal. Los contenedores cargados que llegan a la terminal, contenedores de entrada de importación, o los contenedores vacíos del depósito de la terminal, deben entregarse a los clientes, y los contenedores cargados, contenedores de salida de exportación, así como los contenedores vacíos, deben recogerse en las instalaciones de los clientes y transportarse de vuelta a la terminal. La circulación de camiones depende de los recorridos que realicen los camiones durante el proceso. Una cadena logística óptima solo se consigue por medio de los modelos matemáticos apropiados. La estructuración de una cadena logística para el manejo de los contenedores pueden reducir sensiblemente los kilómetros recorridos en este proceso, y por ende la congestión en el tráfico. Una cadena logística óptima solo se consigue por medio de los modelos matemáticos apropiados. Por lo tanto, al remolcar camiones, las posibilidades combinadas de coincidencia de chasis incluyen todas las combinaciones factibles de contenedores, de 20 pies y 40 pies, que deben transportarse desde o hacia la terminal y los clientes. Hay varias coincidencias posibles, y vale la pena elegir aquellas que resulten en una ruta de mínima distancia, o mínimo tiempo o costo, o una combinación ponderada de los anteriores. Transporte de contenedores. El problema debe ser enfrentado en equipo por el puerto y por la región. Si lo enfrentan solo los operadores del puerto y de los terminales, el caos en el transporte en la región puede llegar a ser grandioso, ya que el movimiento de recursos que genera un superportacontenedores puede ceder la capacidad de manejo del problema fuera del puerto. Por su parte, las autoridades portuarias y las de la región son responsables de garantizar la calidad de vida de los habitantes de la región y de quienes trabajan, directa e indirectamente, alrededor del puerto. Si se desea realizar una planificación holística del problema de las congestiones en el puerto y en el tráfico, se deben vincular las programaciones de llegadas al puerto de buques y de camiones. Como se anotó previamente, el problema de citas de camiones está vinculado a dos problemas: el acarreo y la demora y detección de contenedores. La unión de problemas matemáticos está orientada a construir un modelo multiproblema que refleje apropiadamente los escenarios del puerto y del tráfico vehicular en tierra, y de esta forma obtener información apropiada para una toma de decisiones holística. Para atacar el problema se deben considerar simultáneamente dos problemas de optimización: llamadas portuarias, citas de los barcos en el puerto, y citas de camiones en la puerta de embarque. La modelización matemática tiene diferentes niveles jerárquicos en el espacio-tiempo, abarcando desde el largo hasta el corto plazo, y desde un puerto hasta sistemas de puertos y o terminales aglutinados. El problema de la congestión de camiones tiene su origen en el horario establecido para la llegada de los buques a los puertos, lo que genera picos de operaciones en el puerto o en las terminales, uno de cuyos impactos es el aumento de los servicios de transporte, lo que puede generar congestión en las cercanías del puerto. Para atacar el problema se deben considerar simultáneamente dos problemas de optimización: llamadas portuarias, citas de los barcos en el puerto, y citas de camiones en la puerta del puerto. Drayage Problem, o el problema de acarreo de containers. Es una de las problemáticas que genera la interacción entre el puerto y la región, ya que en muchos casos, su impacto es congestión del tráfico en la región y la posible congestión en los puertos. Por lo general, el exceso de estadía o demora y la detención se encuentran juntos en la logística portuaria. Son dos cosas diferentes, pero están estrechamente vinculadas. Demora: el tiempo que los contenedores llenos pasan dentro de la terminal. Esto se mide desde el momento en que se descargan del barco u otro modo de transporte hasta que se recogen en el puerto. Detención: el tiempo que los contenedores pasan fuera de la terminal. Se mide entre recogerlos en el puerto cuando están llenos y devolverlos al puerto o a un depósito cuando están vacíos. El tiempo libre, free time,
es el periodo que un transportista da a sus clientes para actividades de demora y o detención, sin cargo. Dos aspectos de este problema afectan las citas en el puerto y en las terminales de los camiones. El tiempo libre. Si el tiempo libre fuese infinito, los camiones podrían llegar al puerto en cualquier momento, en la medida que este tiempo se ajusta a la duración del servicio. Los camiones no tienen libertad para mover el momento en que deben regresar, por razones contractuales. Las penalizaciones. Si las penalizaciones son cero, no importa la hora de llegada al puerto, en la medida que crecen, el camión tenderá a no exceder al tiempo libre, por razones económicas. Drayage problem, o el problema de acarreo de containers. Es una de las problemáticas que genera la interacción entre el puerto y la región, ya que en muchos casos, su impacto es congestión del tráfico en la región, y la posible congestión en los puertos. El acarreo es el transporte de carga en distancias cortas de 50 millas o menos. A menudo van desde un puerto oceánico hasta el primer destino interior, que podría ser un patio ferroviario, un almacén u otra parada antes de su próximo destino. Hace que el transporte intermodal sea más eficiente, permitiendo la transferencia fluida de mercancías al consumidor final. También es posible que escuche que el acarreo se conoce como la primera milla. The papers consulted by High on this topic are Vehicle Routing and Containers Pickup Up and Delivery Processes. El problema de la distribución y o recolección de contenedores ISO 20 y 40 pies es una variante de los problemas de enrutamiento de vehículos con backhaul multiparada, VRPV, en los que un camión visita múltiples nodos hasta regresar a la terminal. Los contenedores cargados que llegan a la terminal, contenedores de entrada de importación, o los contenedores vacíos del depósito de la terminal, deben entregarse a los clientes, y los contenedores cargados, contenedores de salida de exportación, así como los contenedores vacíos, deben recogerse en las instalaciones de los clientes y transportarse de vuelta a la terminal. La circulación de camiones depende de los recorridos que realicen los camiones durante el proceso. Una cadena logística óptima solo se consigue por medio de los modelos matemáticos apropiados. La estructuración de una cadena logística para el manejo de los contenedores pueden reducir sensiblemente los kilómetros recorridos en este proceso, y por ende la congestión en el tráfico. Una cadena logística óptima solo se consigue por medio de los modelos matemáticos apropiados. Por lo tanto, al remolcar camiones, las posibilidades combinadas de coincidencia de chasis incluyen todas las combinaciones factibles de contenedores, de 20 pies y 40 pies, que deben transportarse desde o hacia la terminal y los clientes. Hay varias coincidencias posibles, y vale la pena elegir aquellas que resulten en una ruta de mínima distancia, o mínimo tiempo o costo, o una combinación ponderada de los anteriores. Transporte de contenedores. El problema debe ser enfrentado en equipo por el puerto y por la región. Si lo enfrentan solo los operadores del puerto y de los terminales, el caos en el transporte en la región puede llegar a ser grandioso, ya que el movimiento de recursos que genera un superportacontenedores puede ceder la capacidad de manejo del problema fuera del puerto. Por su parte, las autoridades portuarias y las de la región son responsables de garantizar la calidad de vida de los habitantes de la región y de quienes trabajan, directa e indirectamente, alrededor del puerto. Si se desea realizar una planificación holística del problema de las congestiones en el puerto y en el tráfico, se deben vincular las programaciones de llegadas al puerto de buques y de camiones. Como se anotó previamente, el problema de citas de camiones está vinculado a dos problemas: el acarreo y la demora y detección de contenedores. La unión de problemas matemáticos está orientada a construir un modelo multiproblema que refleje apropiadamente los escenarios del puerto y del tráfico vehicular en tierra, y de esta forma obtener información apropiada para una toma de decisiones holística. Simulación cuantitativa de la interacción puerto-región. Tiene como objetivo evaluar el impacto cuantitativo, en múltiples dimensiones, de escenarios de actuación asociados a diferentes políticas públicas. Se realiza mediante el Enterprise-Wide Optimization System, planificación regional incluyendo sistemas portuarios. Coordinación de modelos matemáticos. Para evaluar el impacto en la región de las decisiones sobre horarios de buques y de camiones, se requiere incluir un modelo que permita simular lo que ocurre en la región,
en el área vecina al puerto en múltiples dimensiones socioeconómicas. Para incluir en el modelo la posibilidad de adecuación de la infraestructura del puerto y de los equipamientos de la región, se debe incluir el modelamiento de la expansión integrada de la región puerto. Los 4 modelos centrales se deben configurar en un modelo integrado, que esté en capacidad de decidir cuál es la solución óptima, de acuerdo con los criterios de quienes toman las decisiones. De esta forma se pueden analizar múltiples escenarios en el puerto y en la región. Para conseguir una solución holística óptima, es necesario retroalimentar todos los problemas matemáticos, lo que hoy es factible, debido a la potencia computacional que brinda la industria 4.0. Finalmente, ahora hay en el mundo máquinas que piensan, que aprenden y que crean. Además, su capacidad para hacer estas cosas va a aumentar rápidamente hasta que, en el futuro visible, la gama de problemas que pueden manejar sea similar con la gama a la que se ha aplicado la mente humana. En 1972. En el libro Human Problem Solving escrito por Alan Newell y Herbert Salmon. Muchas gracias por su atención.